Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a este estudio bíblico que vamos a estar teniendo en este momento. Voy a continuar ah, hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a dividir en cinco acontecimientos, hermano. Lo vamos a ver en su orden cronológico, porque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues podemos incluir el arrebato de la iglesia. eh, Después, inmediatamente después, sí, claro, inmediatamente después, la iglesia llega al cielo y el Señor Jesucristo nos habla de un tribunal, el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal el Señor Jesucristo va a estar dando los galardones. Pensemos un poquito en eso. Y claro, ahorita no voy a hablar de eso, pero voy a estar hablando de cada una de esas cosas y todo, pues, bíblicamente. Y vamos a concentrarnos, a pensar, hermano, porque pues no sabemos, tal vez eso ya está muy pronto a suceder. Entonces, cuando el Señor Jesucristo arrebata la iglesia, inmediatamente vamos a ir al tribunal de Cristo. Cuando el tribunal de Cristo termina, o en ese momento el Señor va a estar galardonando a la iglesia, a los cristianos. No sé si el pueblo de Israel o los salvos de Israel antes de Cristo vayan a estar en ese tribunal. Probablemente no, porque el Señor habla de la iglesia, pero no sé, algo va, ellos también van a estar ahí. Pero este tribunal creo que es especialmente para la iglesia, para nosotros, para los que hemos sido salvos después del Señor Jesucristo. Entonces, inmediatamente cuando la iglesia es arrebatada, pasamos a ese tribunal, los galardones, y mientras tanto, en lo que el Señor Jesucristo esté galardonando a la iglesia, estemos en ese tribunal, aquí en la tierra va a haber la gran tribulación. Va a ser algo terrible, el caos va a estar aquí en la tierra, como nos lo enseña el libro de Apocalipsis. También, después de la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo, que es el regreso, y regresa con la iglesia. El Señor Jesucristo regresa a la tierra con nosotros y viene a reinar por 1000 años. Entonces, el Señor establece su reino aquí. Nosotros vamos a estar con el Señor y da principio el reino milenial, que será por 1000 años. Por eso se llama milenial, va a ser su reino por 1000 años, su reinado. En esos 1000 años Satanás estará atado, será lanzado al infierno, no al lago de fuego, al infierno. Y entonces, bueno, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, el diablo al infierno. Y después del reino milenial, inmediatamente después comienza el juicio del trono blanco. Ahí en ese juicio del trono blanco van a ser juzgados todas las personas que no fueron salvos, todas las personas que rechazaron al Señor Jesucristo. Después del trono blanco, entonces pasaremos a la eternidad, a vivir la eternidad con Cristo. Claro, los del trono blanco pues van a ser lanzados al lago de fuego y todo eso está ahí en la Biblia. Y nosotros vamos a pasar a la eternidad, a vivir con Cristo por toda la eternidad. Imagínese usted qué maravilloso va a ser eso. Vamos a estar por siempre, para siempre, donde no va a haber más enfermedad. La palabra de Dios ahí nos dice que no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dice que va a enjugar toda lágrima de los ojos que vamos a estar ahí. Ahora, no especifica el por qué, pero pareciera, uno piensa que va a haber ahí tristeza para nosotros por la gente que va a estar ahí gritando, van a estar pidiendo misericordia. Ya no va a haber más misericordia para ese tiempo, sino que
van a ser lanzados al lago de fuego, y nosotros, cuando ya el Señor enjuga o seca nuestras lágrimas, vamos a pasar la eternidad. Entonces, voy a dar comienzo con el arrebato de la iglesia. Ahí vamos a estar viendo los pasajes. Vamos a ver primeramente eso, vamos a ver los pasajes que mencionan el arrebato de la iglesia, que en realidad pues ya ustedes los conocen, ya ustedes saben de esto. Pues, nosotros sabemos que y conocemos los pasajes bíblicos, pero vamos a estarlos analizando, vamos a estar pues que Dios nos hable, que Dios nos anime con el propósito de animarnos, porque la palabra del Señor, y voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 18 dice: por tanto, por esta razón, dice, alentaos o animaos los unos a los otros con estas palabras. En el verso 18 nos dice que nos animemos. Y también la palabra del Señor dice que a nosotros, los que amamos su venida, entonces a nosotros amamos la venida de Cristo. Este mundo, hermanos, está en un caos, hay situaciones bien difíciles. Estamos viviendo como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y que el Señor Jehová a través de Moisés les mandó que se escondieran en sus casas, que pusieran en los dinteles de la puerta sangre, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y hubo mortandad, mucha mortandad de los primogénitos. Pues ahora, hermanos, parece ser como que estamos en una situación así. Hay mucha gente enferma, grave, muriendo, y la gente llora. Hoy en la mañana yo recibí una llamada, un texto pidiéndome oración por personas que están graves. Entonces yo a esta persona le dije, me gustaría hablar con esta persona, de que si acaso es posible, si quieres, si me permite, yo me gustaría hablar. Es una pareja. El que está más grave, el que está ahorita en el hospital grave, es el esposo, pero con ella sí pude hablar, pero está muy desesperada, nerviosa. Es algo bien estresante, preocupante, escuchar a una persona así, pero bueno, Dios me dio el, el privilegio de hablarle de la palabra de Dios, de compartirle la palabra de Dios, de orar por ella. Se tranquilizó. Y pues, hermanos, ese es algo que tenemos que hacer. Ya no se trata de si cuánto sé o si no sé, se trata de compartir a Jesucristo, de decirles que Jesucristo es la respuesta a todos sus problemas. Si el Señor quiere sanar, amén, pero sobre todo la salvación de esas almas, porque necesitan la salvación de sus almas. Así de que, hermanos, voy a leer ahí, síganme con sus ojos, ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, y comienzo leyendo el versículo 3. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, el apóstol Pablo, como lo dije la semana pasada, él estuvo poco tiempo con esta iglesia, les enseñó muchas cosas, les enseñó el regreso de Cristo y muchas cosas los estuvo enseñando. Me imagino que en el poco tiempo, los pocos días que estuvo con ellos, un mes o lo que haya sido, eh, pasó mucho tiempo con ellos, muchas horas cada día, me imagino, porque hay muchas cosas que el apóstol Pablo menciona que les estuvo enseñando, pero esto parece ser como que ellos ignoraban. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y quiero hacer énfasis que la palabra duerme no está hablando del sueño físico, está hablando de la muerte. Dice que estas personas, no quería el apóstol Pablo que ignoraran, para que, dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, una persona que está en Cristo, que estamos en Cristo, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que si morimos, cerramos nuestros ojos aquí y pasamos a la eternidad,
a un lugar muchísimo mejor que cualquier lugar de este planeta Tierra. Entonces, el apóstol Pablo les dice que no se entristezcan, como las demás personas que no tienen esperanza, porque ellos sí tenían esa esperanza, los que habían muerto, pero, pero notemos, hermanos, que dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o los que murieron en él, perdón. Entonces, entonces aquí es un punto bien importante. Dice que recuerden que el dormir, pues es morir, está hablando de la muerte. Dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él es el Señor Jesucristo. O sea que a los que murieron en Cristo, esas personas tienen la esperanza. Lo contrario de morir en Cristo es morir sin Cristo, y la persona que muere sin Cristo, pues esa esperanza no existe, no hay esperanza para esas personas. Por eso nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo y decirle a la gente que necesitan a Jesucristo, y estamos viviendo un tiempo que nos da la oportunidad porque la gente está desesperada, la gente tiene miedo, la gente pues está nerviosa porque esta pandemia, este virus está atacando feamente a las personas, y, y bueno, la persona necesita una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza es Jesucristo. Si antes había escuchado y lo había rechazado, pues hoy es el día para que las personas cambien de opinión, cambien de pensar y vengan a Jesucristo. Y luego dice, versículo 15, dice, por lo cual, o sea, por esta razón os decimos esto en palabra del Señor. O sea, en otras palabras, no está diciendo, estas son mis palabras, no, son las palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, en aquel tiempo el apóstol Pablo estaba con vida física, aquellos habían muerto, pero él estaba aún con vida física. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que murieron. Entonces dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. O sea, note usted que una vez más utiliza la palabra en Cristo. Los que murieron en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, los que murieron en Cristo se levantan, y bueno, se levantan los cuerpos muertos, pero las personas que murieron en Cristo, se fueron con el Señor, y el Señor los va a traer y los cuerpos se van a juntar. Y nosotros, si, por ejemplo, si el Señor Jesucristo arrebatara en este momento la iglesia, el cuerpo de nosotros es transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo carnal, físico, se va a convertir en un cuerpo glorificado, y el Señor nos levanta. Entonces, esto sucede o sucederá en cuestión de segundos. Perdón, en décimas de segundo, ni siquiera un segundo, al un cerrar y abrir de ojos, algo muy, muy, muy rápido, algo inmediato. En el momento que el Señor llama, que diga, sube acá, este cuerpo será transformado y será llevado a las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y aquellas personas que murieron, se levantan primero los cuerpos, esas almas que ya están con el Señor se juntan, se reúnen con su cuerpo, y ese cuerpo va a ser transformado. El cuerpo que estaba en la tumba, sean los huesos, sea el polvo, lo que sea, el Señor lo va a levantar. Ahora, ¿cómo lo va?
Dicen algunas personas, pero los cuerpos que ya se deshicieron, que, bueno, el Señor es todopoderoso. De donde está cada partícula de ese cuerpo, Dios lo va a juntar, lo va a reunir y va a glorificarlo y lo va a unir con esa alma y entonces ahí nos vamos a reunir todos con el Señor Jesucristo. Algo maravilloso, hermano, es algo maravilloso. Entonces, dice, voy a volver a leer el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Y luego en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas palabras. Así es de que, hermanos, esto es nuestra esperanza, una esperanza maravillosa y la palabra de Dios dice que para nosotros eh, debemos llamarla, debemos de estar esperando esta venida del Señor Jesucristo. Eh, quiero llevarlos ahora, hermanos, a Primera de Corintios en el capítulo 15. En el versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Entonces, hermanos, esto es un misterio. Esto es un misterio. Es algo para el apóstol Pablo, lo menciona como un misterio porque es algo que mucha gente no lo cree. Muchísima gente, aún hasta algunas personas, que yo no sé si serán cristianos o no serán cristianos, que están en las iglesias, aún hasta les da miedo esto. Cuando uno menciona estas cosas, tienen miedo, les da miedo, pero esto no debe de ser causa de miedo, debe de ser causa de gozo, especialmente como está el mundo hoy en nuestros días, como está la situación, el caos que está sucediendo y que esto no es nada porque el día que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, esto se va a poner, pero muchísimo peor. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, no todos vamos a morir. El apóstol Pablo se incluía pensando que tal vez él no iba a morir, que el Señor Jesucristo arrebataba a la iglesia antes de que él muriera. Dice, pero todos seremos transformados. O sea, dice el apóstol Pablo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, los que murieron en Cristo y los que estamos en Cristo y no hemos muerto. Vuelvo y repito, si el Señor Jesucristo arrebatara a la iglesia en este momento, los cuerpos se levantan, son transformados, son glorificados, son llevados al cielo a las nubes para juntarse con esas almas y nosotros también ahí nos vamos a reunir todos con el Señor Jesucristo y de ahí le vamos a ver cara a cara, cara a cara. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser un momentito, en un momentito el cuerpo, pum, va a ser transformado. Imagínese usted, hermano, vamos a suponer que ahorita, en este momento que estamos, usted está sentado en su casa, usted está, cada quien estamos en nuestro hogar, yo estoy aquí, mi esposa está aquí a la par mía, y ustedes están ahí y en el momento que el Señor Jesucristo llame a la iglesia, ¡pum!, el cuerpo se va a transformar. Me imagino que por lo que dice en el Apocalipsis, el Señor va a poner una vestidura blanca, probablemente es una vestidura espiritual o es la gloria que va a poner Dios en nuestro cuerpo, que no vamos a necesitar ropa física, por supuesto, nada de esto entrará al cielo, la ropa se queda, la ropa se va a quedar ahí y el Señor nos va a vestir y vamos a ser llevados. Va a ser algo tan maravilloso, hermano, tan espectacular. Nos vamos a desaparecer, nos vamos a ir y la gente
nos va a buscar. Las personas que se queden nos van a buscar y ya no nos van a encontrar. Por eso, hermanos, uno tiene que prevenirle a la gente porque muchos lo tienen por tardanza. Dice la palabra de Dios allá en segunda de Pedro que algunos lo tienen por tardanza, pero Dios es paciente, Dios está teniendo mucha paciencia porque Él no quiere que la gente se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que estemos bien con el Señor, que estemos a cuentas con Dios, que estemos preparados como si el Señor estuviera por venir en este momento, que estemos con ese corazón eh, humillado, humilde hacia Dios, en deseos de obediencia hacia Él, que nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser tenga ese deseo, ese fervor de estar en obediencia hacia el Señor. Y pues hermanos, si nosotros como pecadores que somos, que fallamos, Señor, perdóname. Cada momento, Señor, perdóname. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti constantemente, siempre. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, serán resucitados, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esos cuerpos que ya murieron en Cristo serán resucitados incorruptibles, no más carne, va a ser un cuerpo glorificado y estos cuerpos de nosotros serán transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nuestra carne es corruptible, se pudre. Cuando morimos se la comen los gusanos, pero Dios la va a vestir de incorrupción con su poder, con su gloria. Dios es todopoderoso, dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, no va a haber nada que nos duela. Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, ya no va a haber más muerte. Y dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted sabe, hermanos, que mucha gente tiene mucho miedo a la muerte, tienen miedo terrible, tienen pavor a la muerte, pero es por la falta de la esperanza que debemos de tener todos en Cristo Jesús. Y en ese momento, en ese tiempo, cuando el Señor arrebata la iglesia y este cuerpo se ha transformado, pues ese poder de la muerte, porque nosotros también somos mortales, pero ese poder de la muerte sobre de nosotros va a ser quitado. Nunca más vamos a tener que pensar que vamos a morir, nunca más, porque vamos a estar en el reino de Dios por toda la eternidad. No va a ser por 1000 años, no va a ser por 100,000 años, no, va a ser para siempre, por toda la eternidad. Dice, versículo 56, vuelvo y comienzo leyendo este versículo, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo sea toda la honra y toda la gloria. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo, vuestro trabajo, su trabajo, el trabajo de ustedes, mi trabajo, en el Señor no es en vano. ¿Y por qué dice que no es en vano? Bueno, el apóstol Pablo lo explica en segunda de Corintios, en capítulo 5, versículo 10, dice que el Señor nos va a premiar por lo que hacemos para Cristo,
por predicar la palabra, por compartir la palabra con otras personas, porque otras personas conozcan a Cristo, porque otras personas escuchen de nuestros labios, aun cuando sea tan solamente decirle: Jesucristo te ama, ven a Jesucristo, invoca el nombre del Señor Jesucristo. No se trata de que si yo soy un teólogo, no se trata que si yo soy un gran predicador, que si yo predico mejor que aquel o menos que aquel, o aquel predica mejor que yo, o si aquel sabe más Biblia que yo. No, se trata de que las personas escuchen que necesitan a Jesucristo, que invoquen el nombre de Jesucristo para que esas almas se salven, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál Señor? Pues es el Señor Jesucristo, porque Él está puesto para salvación de las almas. Para eso vino el Señor Jesucristo, para salvarnos, para darnos la vida eterna, para arrebatarnos de la esclavitud de Satanás. Muy bien, entonces vamos a ver otro pasaje, hermanos. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, vamos a ver dos versículos ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor aquí: mas nuestra ciudadanía, hablando el apóstol Pablo, porque fue el apóstol Pablo quien escribe a la iglesia de Filipos, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos. No es en México, no es en Costa Rica, no es en Estados Unidos. Para nosotros lo que más importa y lo que más vale es que tengamos la ciudadanía en los cielos. ¿Y cómo podemos obtener esa ciudadanía? Pues a través de Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociéndolo a Él como el Señor de nuestra vida, aceptándolo a Él en nuestra vida como nuestro Salvador. Dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y ahí está sentado en ese trono glorioso hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice en versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, hermanos, que luchamos con él, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque usted sabe que batallamos con esta carne le gusta lo mundano, esta carne le gusta lo material, esta carne se inclina por las cosas que a Dios desagradan. Claro que pues hay cosas que el cuerpo necesita, que no son desagradables a Dios, porque Dios sabe que las necesitamos. El Señor Jesucristo lo hacía también, pero hay cosas que el diablo las pone o para llamarnos la atención, para llevarnos a desagradar a Dios. Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hay una lucha, hay una pelea. La carne quiere irse tras las ofertas del diablo, lo que Satanás ofrece, lo que el mundo ofrece, que es desagradable a Dios. Y entonces, a través de ese problema, de esa lucha, nosotros tenemos es un problema en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, el Señor Jesucristo es el que va a hacer la obra, como ya lo vimos en 1 Corintios, como lo vimos en 1 Tesalonicenses. Aquí una vez más lo vemos, que este cuerpo de muerte va a ser transformado. Entonces, vamos a ver, hermanos, también que el rapto
está siendo anunciado y nosotros debemos de anunciarlo porque el Señor Jesucristo prometió que Él regresaba. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 24, y nosotros, hermanos, somos esos voceros. Nosotros debemos de ser esos voceros que debemos de estar alertando a la gente. Yo no estoy diciendo que le vamos a decir, hey, Cristo viene, o ya va a ser el rapto. No, no, no. Pero sí tenemos que dejarles saber a la gente que necesitan la salvación en Cristo Jesús. Porque no sabemos en qué momento el Señor viene por su iglesia. Lo que estamos viendo, hermanos, de todo eso nos anuncia que la venida de Cristo está cerca. Vamos a ver el versículo 42, Mateo 24, verso 42. Dice aquí el Señor, y son palabras precisamente salidas de la boca del Señor Jesucristo. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, que se mantuvieran velando. Entonces, velad. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que necesitan a Jesucristo, necesitan la salvación de Cristo Jesús. Así como gracias a Dios, alguien nos dijo a nosotros y venimos a alcanzar esa salvación maravillosa tan grande, y no debemos de desanimarnos. Recuerden que el Señor Jesucristo envía una carta a las iglesias, cartas para las iglesias, y una de las iglesias, que es la de Éfeso, había perdido su primer amor. Y quiero que vayamos ahí a Apocalipsis, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Y le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estoy leyendo el versículo 1, Apocalipsis 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, tenemos que regresar a ese primer amor, tener ese fervor y pensar, hermano, que no sabemos cuándo Cristo viene. Tú eres salvo, yo soy salvo, yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo, pero hay mucha gente que no está en Cristo. Y hay mucha gente que está sufriendo. Tenemos que orar para que Dios nos use, que Dios nos dé la oportunidad de que con nuestra boca, con nuestros labios, podamos dar esa palabra de esperanza a aquellas personas, presentarles a nuestro Salvador para que esas personas también alcancen salvación, así como tú la alcanzaste y yo la alcancé, para que vengan a tener la esperanza que tú y yo tenemos y esa seguridad de que si Cristo arrebata a la iglesia, nos vamos con él y que esas personas también se puedan ir. Vamos a hacer una oración, hermanos, y si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario, el hermano Kenneth va a estar ahí preparado y el hermano Kenneth va a abrir los micrófonos. Si alguien quiere decir algo, pues amén, es bienvenido. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha bendecido. Señor, muchas gracias por la salvación que usted nos dio. Gracias, Padre, por esa maravillosa oportunidad que nos dio de conocer el Evangelio, de aceptar a Jesucristo, de tener la salvación, la vida eterna, y no estamos, Señor, sin esperanza. Gracias, Padre, porque tenemos esa esperanza maravillosa y gloriosa. Use nuestros labios, nuestra lengua, Señor, para compartir a Jesucristo con aquellas personas que sufren, que están sufriendo. En el precioso nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén.